Le voy a invitar, amados hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos 5:25. Sí, Evangelio de Marcos 5:25, todo lo tenemos. La palabra de Dios dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote. Yo le puse como título a esta prédica: Jesús y la mujer del flujo de sangre. Le voy a invitar que me acompañe en oración al Señor, amados hermanos, para que pues el Señor nos hable a nuestra vida. ¿Le parece bien? Gloria al Señor. Bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de venir ante tu presencia, Señor, gozarnos, Señor, en la alabanza, Padre, cantar cánticos espirituales para tu nombre, Señor. Bendito seas, pero se ha llegado, Señor, el momento, Señor, que tú nos hables a nuestra vida, Padre, todo lo que tú tengas que hablarnos a nosotros, Señor. Por favor, Dios mío, que nosotros podamos atesorar tu palabra, Señor. Que nosotros también la podamos poner por obra, Señor, también. Te rogamos en el nombre de Jesús que use, Señor, este vaso, Padre, para gloria, honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Fíjese, quiero contarle un poquito del contexto, lo que leímos, ¿sí? Habla acerca de la mujer del flujo de sangre, pero fíjese, Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos, ¿sí? Ese es el contexto, porque viene a la otra orilla en una barca y baja, y entonces le viene al encuentro un alto rango del pueblo de Israel, ¿sí? Dice, pero ahora al regresar al lado occidental del agro, probablemente dice pues una versión de la Biblia a Capernaum, probablemente dice, nada más al llegar salió a su encuentro un hombre llamado Jairo. Su nombre significa Dios ilumina. En hebreo es Jairo. Dice, principal de la sinagoga, que le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. ¿Sabe el motivo por qué? Bueno, vamos a leerlo un poquito. Dice, qué contraste, dice. Mientras unos rechazan y piden salir en sus cotornos, porque los de Gadara, amados hermanos, habían rechazado a Jesús. Les cuento el contexto, les comparto el contexto. Jesús había ido a la región de Gadara, en eso les sale un endemoniado, el endemoniado gadareno, pero, o sea, los de ahí de ese pueblo no quisieron ver nada con Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre gadareno fue sano, fue libre de su azote también, de igual manera. Pero entonces los de esa región tuvieron miedo porque al salir el espíritu que estaba en este hombre, se fueron a refugiar a donde estaban los puercos, los chanchos, los marranitos, ¿verdad? Y se precipitaron al mar. Entonces el pueblo de Gadara tuvo tanto miedo que querían a Jesús fuera de su entorno. ¿Sí? Entonces, él pues no lo quisieron ahí prácticamente. Entonces, ese es el contexto. Dice, y esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas, incluso pueblos enteros, manifiestan posturas completamente opuestas a Jesús. En estos días estamos en lo mismo, amados hermanos. No sé, no estará de acuerdo conmigo, ¿verdad que sí? Usted les predica a la gente de Jesús y
son indiferentes a la palabra de Dios, son indiferentes a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no cabe en sus vidas, porque Jesús les pide nada más que cambien su estilo de vida, ¿verdad? Y que lo confiesen como su único Salvador y que vivan también, ¿verdad? Lo que Dios quiere que vivamos en santidad, ¿verdad? Entonces, fíjese, Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. La razón es que su hija yacía moribunda, por eso lo esperaba. Y su tiempo se acababa sin que pudiera hacer nada por ella. Así que tan pronto como llegó Jesús a la otra orilla, vino a su encuentro este Jairo, y le pidió desesperadamente que lo acompañara a su casa. ¿Y sabe qué? Jesús no es indiferente a nuestro dolor, amados hermanos. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, amados hermanos, nosotros tenemos un puño de necesidades. Tenemos necesidades, tenemos cosas que Jesús quiere cambiar, ¿verdad? Entonces, Él no es indiferente a nuestra necesidad y tampoco lo fue con este hombre. Entonces, sin duda fue un acto evidente de fe de Jairo, pero como decíamos antes, él tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. ¿Sabe por qué? Porque, como le dije, él era una entidad en el pueblo de Israel. Él estaba a cargo de una sinagoga en el pueblo de Israel. Entonces se tenía que rozar con personas de renombre, ¿sí? Y recordemos que los saduceos, los sacerdotes estaban en contra de Jesús y sus enseñanzas. O sea, no cabían las enseñanzas de Jesús. Entonces nos podemos dar cuenta que Jairo estaba también en contra de las enseñanzas de Jesús. Pero él tuvo, por la necesidad que tenía, tuvo que dar su manita a torcer, como decimos, ¿no? O es mi hija, que el Señor la puede sanar, porque estoy viendo los milagros y veo que Él sana enfermos, que resucita muertos. Entonces, o es eso la necesidad de mi hija, o es mi prestigio, o sea, ¿me entienden? Pero, ¿qué hacemos por nosotros los hijos, amados hermanos? ¿O qué no hacemos por los hijos, verdad? Uno se quita el pan de la boca por darle a nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos están enfermitos, uno se desvela por ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué no haríamos? Y pues esto hizo Jairo por su hija. Él estaba tan desesperado por su hija que tuvo que ir al encuentro de Jesús. ¿Para qué? Para obtener un milagro del Señor. ¿Por qué? Porque para obtener un milagro es necesario creer, pero a la vez tenemos que creer también, o sea, tenemos fe en el Señor. O sea, la fe se consuma, se deja ver, amados hermanos. Ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizá de esa misma sinagoga, el Capernaum, que nuestro Señor a veces hubiera acudido, ¿sí? Quizás la misma sinagoga que acudió Jesús para que sanara a su hija enferma. Fíjese, no es fácil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él pedir ayuda a nuestro Señor Jesús. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros. ¿No le pasa? Que alguno está en necesidad y por la necesidad uno tiene que pues hacer cara dura y pedir prestado. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces así le pasó a Jairo. Se tuvo que tragar su orgullo. Porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabino despreciado y tenido por endemoniado por líderes religiosos. Eso lo encuentra en Marcos 3:22. Qué difícil tuvo que ser superar el qué dirán, amados hermanos, de sus colegas judíos, y tal vez si él mismo había participado en el rechazo de Jesús, como les dije anteriormente. Ahora, Jairo tuvo que decidir entre los personajes de la sinagoga, o ¿sabe qué? O por su hija. ¿Y usted qué piensa que él optó por? Jairo tuvo que dejar su prestigio, todo su orgullo, amados hermanos.
Pero la auténtica fe, amados hermanos, se encuentra con estos obstáculos, ¿sí? Y para que pueda obtener su recompensa tendremos que superarlos. Pero qué difícil resulta ser para un humano, o sea, tumbar el orgullo y reconocer que necesitamos a Dios en los momentos difíciles. ¿No le ha pasado que usted le predica o le comparte la palabra de Dios a un joven que necesita? A una persona que está sin comer en las calles y le predica: Dios te ama, Cristo te ama, pero son indiferentes. O sea, no quieren saber nada de Dios. Usted vaya a las calles, usted vaya a cualquier lado que usted pueda compartir la palabra de Dios y son renuentes al mensaje de la palabra de Dios. No quieren saber nada, aunque tengan una enfermedad terminal. No quieren. Fíjese, yo compartía recientemente con una persona pues ebria, ¿verdad? Unos borrachitos que se encuentran en las calles y le diga: Cristo te ama. Dice: sí, Cristo me ama, qué bueno, pero esto está más bueno. Es más, ¿sabes qué? No quiero saber nada de él. En otra ocasión será. Es que sí, no quieren saber nada más, hermanos. Ahora fíjese, si me acompaña Marcos 5:22 y dice, Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y que luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Esto es el contexto, más hermanos, no es en sí la historia que estoy contando. Para que usted me entienda la historia de lo que le voy a contar de la mujer del flujo de sangre, es necesario, es el contexto. Está en la misma historia, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Ahora, Jairo era un hombre respetable en su comunidad. Llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Eso ya lo leímos. Todo lo que somos los padres, el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeñitos, amados hermanos, como ya le comenté, enfermos o amenazados de muerte, así postrado, venimos a los pies de Jesús por un milagro, ¿verdad? Nuestra hermana Mari recientemente estaba poniendo que oráramos por, ¿verdad?, por su hijo, y nos unimos a la necesidad de la hermana. ¿Cuánto sintieron la necesidad de su hermana? Sí, porque ella es nuestra hermana, ¿verdad?, en Cristo. Y la palabra dice que nos amemos los unos a otros y oremos los unos por los otros. La fe de Jairo, amados hermanos, alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma, pero el Señor le quería enseñar algo, ¿sí? A comprender que también tenía poder para resucitar los muertos. Eso es lo que le quería enseñar el Señor. Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera, ¿sí? Y vaya que sí pasó. Ahora, sin duda, eso se convirtió en aquellos momentos, en los momentos de Jairo, en una desesperación, amados hermanos. Porque mire, usted ve a su hijo que está en la necesidad, postrado en su lecho de muerte, y entonces su necesidad es grande ante el Señor. Usted viene con Dios y le dice: Señor, sánalo, por favor, sánalo. Es más, mira, te cambio mi vida a cambio de la de mi hijo. ¿No decimos esto nuestros padres? ¿No decimos esto los padres? ¿Verdad que sí? Pero en el camino Jairo tuvo un pequeño percance. Dice: el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma, la cual vamos a hablar. Y que también estaba buscando pues un milagro de Dios. Este retraso fue sin duda otra prueba para el amado Jairo. Ahora veamos a Marcos 5:25 y se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Sí? Dice: había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor.
Marcos nos ofrece algunos datos acerca de esta enfermedad, de esta mujer, que nos sirven para hacernos una idea de su estado. ¿Cómo estaba? Padecía de un flujo de sangre, más hermanos, desde hacía 12 años. Ahora, en comparación a la historia, la hija de Jairo precisamente tenía 12 años, ¿sí? Entonces, durante la hija de Jairo nació por 12 años, hasta que tuvo 12 años, todo este transcurso, esta mujer estaba sufriendo de un flujo de sangre, ¿sí? Dice, además, dice, padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, por lo que podemos imaginar que se encontraría muy débil físicamente. Además, una enfermedad de tan larga duración siempre resulta agotadora. No sé si las hermanas me pueden estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Agotadora, tanto para el que sufre como para el que los cuidan. Pero la enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, porque gastó todo lo que tenía. Ahora, la Biblia no dice, la palabra de Dios no nos dice si esa mujer era rica, si era pobre, simplemente dice y nos deja saber que había gastado todo lo que tenía. ¿Usted se imagina gastar todo lo que tenía? Póngale que tenía $1,000 en su cuenta de banco. Va a los doctores acá, que son bien caros, ¿verdad, amados hermanos? Y se gasta todo el dinero, todo lo que tenía. Es otra parte que estaba sufriendo. Ahora, dice, nos podemos hacer la idea de que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de médicos, en una época que la medicina y sus tratamientos tenían mucha superstición que de ciencia. ¿Saben por qué? Porque los doctores de ese entonces no son los doctores que ahora están. ¿Por qué? Porque la medicina en esos entonces, hermanos, en los tiempos de Jesús, eran remedios, eran menjurjes, eran hierbas, eran unos brujazos, amados hermanos. Pero era más de ese estilo. No son como los médicos en estos tiempos que hay que usted va al doctor y le toman la presión, que lo suben a una máquina para que le hagan un escáner y vean lo que tiene de mal. No era así. Ahora fíjese, imagínense en el tiempo de Jesús, ustedes, ¿verdad? ¿Cómo sería? Difícil, ¿verdad, amados hermanos? Difícil. Pero eso tuvo que pasar esta mujer. Y esto para que finalmente perdiera todo cuanto tenía y fuera desahuciada por los médicos. No solo encontrar una solución para ella. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marcos, el evangelista, dice que su enfermedad era como un azote como que los investigadores, que los teólogos lo comparan como un azote de ese entonces, como los soldados que maltrataron a nuestro Señor Jesús, porque dice que la palabra de Dios que Él recibió azotes, y lo compara con un azote lo que esta mujer tenía. Era un verdadero sufrimiento para ella, para esta mujer, como un látigo que los empleados por los romanos para castigar a los malhechores, así lo compara. Pero una enfermedad de este tipo, amados hermanos, tenía también ciertas implicaciones que sin duda vendrían a aumentar el dolor de la mujer aún mucho más. ¿Cuáles? Pues según la ley levítica, y si me acompaña a Levíticos 15, del 25 al 27. Levíticos 15, del 26 al 27. Y dice, fíjese lo que dice la ley de Moisés. Dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre,
o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como los días de su costumbre. ¿Y sabe qué? No podían estar en la sociedad, eran segregadas, ¿sí? Las mujeres cuando estaban en su periodo tenían que ser apartadas, no podían estar con la comunidad, ¿sí? Tenían que estar apartadas. Ahora, usted se imagina, póngase a pensar un poquito, esta mujer no tenía comunicación con su familia, en lo absoluto. No podía tener una relación de poder abrazar a sus hijos si hubiera tenido hijos, o a su esposo, o a su madre o a su padre. ¿Por qué? Porque al tocar a una persona, ellos quedaban inmundos. Entonces también tenían que separarse hasta que cumpliese ciertos días, 7 días, y después purificarse otra vez. Ahora imagínense, 12 años, amados hermanos. Es un total sufrimiento. Nosotros varones, cuando a veces nuestras esposas van a cierto lugar o se van que faltan en el hogar y ya estamos con los pelos de punta porque estamos necesitados y tenemos que a veces ver a los niños también, ¿verdad? Y estamos desesperados porque ya la mujer esté con nosotros, hombre. Sí. Entonces, la mujer, amados hermanos, sufría tanto. ¿Se puede imaginar esto? Yo sé que se puede imaginar, pero es un decir, ¿sí? Ok. Una mujer de flujo de sangre se encontraba en una situación de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios o en el servicio a Dios. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años, amados, porque tampoco podía ir al templo, tampoco se podía acercar a las sinagogas. Tenía que estar segregada de la casa de Dios. Imagínense. No estar con los hijos, no estar con la familia. Y de ribete, pues de pilón, como decimos nosotros en México, no estar en la casa de Dios. Vaya que sufrimiento, ¿no? Pero también le impedía su trato normal con sus semejantes, lo que ya les mencioné, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastando sus escasas esfuerzos, logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, contaminó a Jesús. Cuando ella, que vamos a leer más adelantito, ella vino detrás y tocó, se abrió paso para tocar el manto del Señor, lo cual leímos al principio. Ella, pues, las personas que ella tuvo contacto, pues, se tornaron impuras según la ley de Moisés. ¿Sí? Y finalmente, pues cuando tocó al mismo Señor Jesús. Acompáñame a Levítico, amados hermanos. Levítico, capítulo 15, versículo 19. Y se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. ¿Sí? Levítico capítulo 15, 19, dice, cuando una mujer, dice la palabra de Dios, cuando una mujer tenga su periodo menstrual, quedará impura por 7 días. Todo lo que toque quedará impuro hasta el anochecer. 25, cuando una mujer tenga flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Ahora fíjese, nos brincamos hasta el 28. Cuando ella se haya curado de su flujo, esperará 7 días y después quedará pura. Al 8º día ella tomará 2 tórtolas y 2 palomas y las llevará al sacerdote y a la entrada para que de la carpa
del encuentro. ¿Sí? Entonces el sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y otra como sacrificio para quemarse completamente. Esa era la ley de Moisés. ¿Sí? Ahora fíjese, algunos estudiosos de la Biblia dicen que la mujer sabía que podría morir. ¿Por qué? Porque dicen algunos estudiosos, dicen algunos teólogos que la sentencia de una mujer que tocare a un profeta, a un sacerdote o inclusive a un siervo de Dios, al rey mismo, era la pena de muerte. Eso dicen unos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tocar un sacerdote, un profeta o un rabino tenía que ser muerta por la ley de Moisés. Y esto, bueno, se basa en ellos, lo que dice Levítico 15:31. Dice, así como ustedes protegerán al pueblo de Israel de su impureza ceremonial, de lo contrario, ellos morirán por su impureza. Se basan en eso. Pero qué curiosa situación, amados hermanos. En aquel tiempo, Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma, dadas las implicaciones, porque acuérdense que iba con Jairo caminando cuando esta mujer salió a su encuentro. Entonces, mientras todo pasaba, fíjese, vamos a leer la Biblia mejor. Marcos capítulo 5 del versículo 27 al 29, ¿sí? Dice, la mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Otro de los evangelios sinópticos dice, lo deja ver como el borde de su manto. ¿Sí? Acá Marcos lo dice como tocar su manto. El 29 dice, apenas le tocó y la mujer dejó de sangrar, sintiendo que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento, fíjese, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, se detuvo, dio la vuelta y preguntó, ¿quién me tocó? Los seguidores le dijeron, ay Señor, hay tanta gente que te empuja y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer se había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Como ya hemos dicho, más hermanos, su fe le dio las fuerzas necesarias a esta mujer para lograr abrirse paso dentro de la gente para llegar a Jesús. Estamos hablando de fe, porque ¿qué es la fe, más hermanos? La fe viene por el oír, y ella había escuchado de Jesús, y ella obtuvo fe para obtener un milagro de Jesús. Porque ella había escuchado que Jesús resucitaba muertos, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús hacía milagros. Entonces ella escuchó hablar de Jesús y automáticamente ella, pues su fe creció, ¿verdad? Ahora fíjese, y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo las posibles críticas de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa de ella. Porque la mujer, amados hermanos, si hubiera venido de frente, pues se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Y la hubieran rechazado, le hubieran, ay, apártate, inmunda, no queremos saber nada de ti, vete de acá. Porque así es la sociedad. Nos hace de menos, les hace de menos, ¿me entiende? Entonces ella tuvo que venir por detrás y venir y tocar el manto del Señor, el borde del manto del Señor. Dice, algunos han pensado que puesto que la mujer se había propuesto era tocar el borde de su manto o el borde del manto de Jesús, no se trataba de fe, sino algo de superstición, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía conocimiento de la palabra de Dios. Para obtener nosotros un milagro, amados hermanos, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ella lo tenía y se lo voy a compartir.
Fíjese, otros han intentado usar este incidente para justificar su confianza en las reliquias, algo así como, sí, superstición. El toque del manto de Jesús fue solo una expresión de fe, amados hermanos, que ella tenía en el poder de Jesús. Ahora fíjese, les voy a compartir el significado. El manto tiene un significado muy extenso y voy a ser claro acá. No voy ¿cómo se dice? A judaizar a la iglesia. No me lo tome a mal. Nada más quiero explicar lo que es el manto, ¿sí? El manto tiene un significado muy extenso. Para el judío es el talit. No es cualquier ropa, no es túnica, no es el vestido que tenía Jesús, era el talit. ¿Y qué es el talit? Es un manto de oración que tienen los judíos. ¿Sí? Y esto lo puede encontrar en Números 15, 37 al 41. Si me acompaña a leerlo, Números 15. Y dice la palabra de Dios, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para lo que vieres. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué? Perdón. Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Esa era la razón del manto. Ponerse ellos el manto de oración era para recordar, amados hermanos, todos los mandamientos de Dios y otros significados que tiene el manto de oración, ¿sí? Entonces, nosotros, amados hermanos, ya no tenemos el manto de oración. Nosotros, amados hermanos, tenemos la palabra de Dios, la cual produce fe en nosotros para creerle a Dios. Ahora, ¿usted me entiende por qué ahora yo les digo que para obtener un favor de Dios, ya sea un milagro, lo que usted pueda llamarle, es necesario nosotros tener conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, tener conocimiento en las Escrituras. Ahora fíjese, ese mismo manto o el talit o el manto de oración tiene 8 nudos y se hacen 5 flecos. De esos 5 flecos cuelgan de las 4 puntas del manto. Cada nudo tiene un nombre. Un nombre. Y fíjese por qué. El nudo inferior o fleco del borde del manto de Jesús no era cualquier cosa. La mujer tenía conocimiento, porque ese nudo, ¿sabe qué significa ese nudo, hermanos? La cual la mujer se extendió y para tomar el borde del manto del vestido de Jesús o el borde del manto de Jesús. Ese nada más significa, fíjese, Adonai Elohim Rafa. Les vuelvo a decir, no estoy judaizando a la iglesia. ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa? El Señor es mi sanador. Vaya que se tenía conocimiento esa mujer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas fueron instruidos desde pequeños. Los judíos son instruidos desde pequeños, desde que son instruidos en la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces ella tenía conocimiento de lo que era la ley de Moisés. Pero cuando Jesús resurge y toda la palabra de Dios se muestra en él, ella creyó, ella tuvo fe, ¿me entiende? Entonces se puso su fe en acción y pudo obtener el milagro de Dios. Ahora, para recibir un milagro de Dios es necesario tener fe. Sí, es necesario tener fe, pero también conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe viene y el oírla. Eso lo dice Romanos 10:17. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo intentó pasar por
desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, amados hermanos, pero los judíos no lo hubieran aceptado, como ya dijimos, ¿verdad? Por un lado es importante notar que aún eran muchas las personas que iban con Jesús, porque eran demasiadas. Incluso le apretaban, se apretujaban. Solo uno de ellas tocó con fe, porque había muchos que tenían necesidad y muchos lo tocaron, ¿sí? Pero quién sabe si recibían su milagro, ¿verdad? No dice la palabra de Dios, pero solamente una mujer con fe. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos. Y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Ahora fíjese, muchos de nosotros, amadas hermanas, muchos de nosotros, sí, venimos a la iglesia. Venimos a escuchar de la palabra de Dios, venimos a aprender acerca de Él, pero ¿sabe qué? Muy pocos de nosotros nos acercamos con fe. ¿Por qué? Porque muchos dudamos de que podamos recibir un milagro de Dios. Fíjese, yo le cuento, recientemente, al principio de año, yo perdí un hijo. Yo perdí un hijo y me dolió mucho en el alma. Hasta ahorita lo siento. Yo oré por mi hijo con fe, amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo recibí milagros de Dios. Yo vi milagros de Dios. ¿Por qué? Mire, porque le cuento otra. Mi hija mía que está ahí, los doctores cuando ella iba a nacer nos dijeron que ella iba a resistir. Sus pulmones no iban a resistir y iba a quedar tendida. O sea, no iba a vivir por mucho tiempo. A lo más ella nacer, sus pulmones no iban a resistir y pues iba a morir. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que esa vez yo con todo fervor le oré al Señor, Señor, por favor, no te la lleves, déjala que viva. Y le oré con todo mi corazón. ¿Y sabe qué? El Señor hizo el milagro. Mire mi hija. ¿Cuántos años tienes, hija? ¿Vas para 12 o ya tienes 12? Tiene 12 años, amados hermanos. Ahora, cuando pasé de mi hijo, yo le pedí con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque mi hijo tenía una necesidad, ¿verdad? Él tenía una adicción. Y lamentablemente yo y su madre lo encaminamos en lo que es pues, el camino del Señor, ¿me entiende? Pero cuando una persona se vuelve adicta a una cosa, es difícil que ellos salgan de esa cosa. Y yo oraba al Señor, cámbialo, Señor, cámbialo. Mira, te doy mi vida a cambio de que tú lo cambies. ¿Y sabe qué? Dios me contestó. No como yo quisiera, por cierto. Porque Él hace lo mejor para nosotros, amados hermanos. Resulta ser doloroso en ocasiones a veces perder un ser querido y más en mí porque era mi primogénito. Era el que me acompañaba a todos lados. Y sí, pero el Señor quiso obrar como Él quiso. Eso es fe, amados hermanos. Y no que yo me dé la de gran hombre de fe, pero simplemente es creer. Pero creer que Dios hará lo mejor para nosotros. Porque Él es sabio. Él es sabio, Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y no nos contesta según conforme nuestros deseos. Porque a veces pedimos, amados hermanos, y pedimos mal para nuestros deleites, dice la Biblia. Pero Dios es sabio y Él sabe contestar nuestras peticiones, ¿sí? Entonces, si usted, amado hermano, tiene una necesidad, cualquiera que sea, nomás tenga fe. ¿Y qué es fe? Plena y total confianza en Dios. Que si sea bueno o sea malo, de todos modos, Dios tiene el control, amados hermanos. Fíjese, observemos también que
la actitud de los discípulos cuando Jesús hizo la pregunta, ¿ves que la multitud te aprieta, Señor? Y que tú dices, ¿quién me ha tocado? Esto pone en evidencia, amados hermanos, que algunos discípulos, sino que también revela cierta ausencia de respeto y sensibilidad a nuestro Dios. Sí, porque le decimos, Señor, pues ya te tardaste, ¿no? Estoy esperando mi milagro. ¿No ves mi necesidad, Señor? ¿No ves? Mira, ¿verdad? Como la actitud de los discípulos. Pero el Señor sabe. El Señor sabe, amados hermanos. Finalmente, la fe de la mujer hizo vencer todos los obstáculos. E hizo una fe conmovedora confesión, donde la manera maravillosa se combinaba la humildad y la franqueza en cuanto a su necesidad. Y la debida gratitud y la adoración en vista de Jesús. Ahora fíjese, cuando la mujer de la necesidad que tenía del flujo de sangre y fue sanada, ella fue confrontada por el Señor, porque ella decía, ¿quién me tocó? Pero ella, ustedes sabían, bueno, ustedes piensan que el Señor no sabía de quién lo había tocado, si Él es todopoderoso, ¿sí? Pero Él quería que la mujer viniera y reconociera a Jesús, ¿sí? Reconociera el milagro, porque ¿cuántos saben que Jesús no hace milagros anónimos? ¿Verdad? Él los hace públicos. O sea, Él sana y nosotros los hermanos nos damos cuenta cuando eso pasa, ¿no? Entonces Él quiere que nosotros vengamos y reconozcamos lo grandioso que es Él y también agradecerle a Él, ¿sí? Entonces la mujer fue confrontada, más o menos. Entonces la mujer le contó toda la verdad. Ahora, las mujeres cuando contan toda la verdad, no se toman un minuto, no se toman 5 minutos, no se toman, me imagino que la conversación fue de media hora a 1 hora quizás. Pero fíjese, Jairo estaba ahí esperando. Estaba desesperado de que Jesús, ¿a qué horas vas a terminar? Entonces estaba desesperado porque tenía a su hija moribunda, a punto de morir. Entonces a Jairo le urgía que ya se calle, ¿verdad? Entonces, pero Jesús quería que la mujer viniera y reconociera a ella, que Dios obra en su vida. Ahora, combinada la humildad y franqueza en cuanto a la necesidad de vida y adoración en vista de su curación. Tal vez ella esperaba alguna reprensión de parte del Señor por haberle tocado estando inmunda ceremonialmente, pero nada más lejos de eso. El Señor le animó y le confirmó su sanidad con cariñosas palabras. ¿Y sabes cuáles fueron? ¿Saben cuáles fueron? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es lo que el Señor le dijo. No la regañó, no la vituperó como la gente o como las leyes espirituales hubieran hecho en ese entonces. La hubieran despreciado. Pero ella la tomó con amor y le dijo, tu fe te ha salvado. No sanado, salvado. Fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de este momento, amados hermanos, la mujer volvió a formar de la vida social y religiosa del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, acompáñame a Marcos 5:35, porque déjeme terminar lo que Jairo hizo también. Y lo vamos a hacer. Dice, cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron los mensajeros de la casa del dirigente de la sinagoga, de Jairo, y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Fíjese, nuestra necesidad, amados hermanos, pueden venir tantos obstáculos como estos. Y te pueden impedir, no, ¿para qué le pides a Dios? Dios no te va a escuchar. Él está en su trono, nosotros estamos acá.
terrenales. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar, hermano Isidro? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Eso es lo que dicen afuera. No yo, ¿verdad? Entonces la sociedad viene, no, pues tu Dios, sí, no. No creen, amados hermanos, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Entonces, fíjese, pero Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga, a Jairo, no tengas miedo, solo cree, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro y Santiago y su hermano de Juan lo acompañaran y sacó a toda la gentuza. Cuando Jairo llegó a su casa donde estaba su hija, fíjese, hizo sacadera de personas. Porque en ese entonces, amados hermanos, pagaban a las mujeres para que lloraran, les daban una feria, ¿no? Un pisto por ahí, para que las mujeres lloraran y se desgarraran. Ay, pobrecita, qué niña tan buena. Les pagaban. Entonces Jesús no quiso saber nada. Sáquense de acá, les dijo. Salgan fuera de acá. En pocas palabras, así en hebreo. Perdón por el hebreo. Entonces sacó a la multitud de ahí. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Estaban en contra de ellos. Entonces, para Jesús obrar en nuestra vida, amados hermanos, necesitamos también, ¿sabe qué? Intimidad con Dios. ¿Sí? Él no va a hablar si nosotros tenemos algo que nos estorbe y que tengamos cosas que no estén agradando a Dios. Pero fíjese, Jairo, lo que le dijo a Jairo, ten fe, ten fe. Como ya hemos dicho, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál palabra de Dios le estaba hablando? O sea, la palabra viva, ahí mismo le estaba hablando. Jesús era la palabra, era el verbo de Dios. Ahora fíjese, también porque la gente dice, la gente en el 40, estamos en el 40, 25, 40, dice, la gente se burlaba de él. ¿De quién? De Jesús. Pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que le acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, oye niña, óyeme pequeña, levántate. Ahora fíjese, amados hermanos, Jesús tocó a la mujer del flujo de sangre. Entonces él, o sea, ceremonialmente estaba impuro, ceremonialmente, pero él era Dios, él es Dios, amados hermanos. Entonces, acá sucede lo mismo, tocó la muerte porque los judíos en sí, en las costumbres de ellos, no pueden tocar a un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque se contaminan. Entonces, fíjese lo que hizo Jesús, no da a pensar ahí. Ella tocó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, mientras la mujer sentía un profundo alivio de sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez lo que el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. Pero fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia de lo que ya leímos. Ahora fíjense, hermanos, no es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, siempre se trata de un pequeño y es nuestro hijo o nuestros familiares, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Antes una situación así parece que ya no hubiera lugar para la esperanza. Ya pues se desahució, ¿verdad? Se desahució todo, ya no hay esperanza. Pero todo tiene una solución, menos la muerte. De hecho, esto fue la actitud de los que le dijeron, los que le vinieron a dar la noticia a Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? Ya, pues ya no hay esperanza, ya nada se puede hacer.
pero el Señor tenía un as bajo la manga. Y no juego cartas, amados. No juego cartas, es un decir también, ¿verdad? Probablemente, amados hermanos, muchos de nosotros estamos pasando en este día un momento que aunque Jesús sanó a esta mujer y resucitó a esta niña, sin embargo, no lo hace así con nosotros en este tiempo. Nosotros también podemos tener fe en Cristo, pero sin embargo podemos tener necesidades que Jesús aún no ha contestado nuestras peticiones. Pues no siempre vemos a nuestros familiares, cuando nosotros pedimos con nuestros familiares, no los vemos sanar. No los vemos que ellos pues sean favorecidos por el favor de Dios. Pero, tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que Dios es soberano. Que Él hace en nuestra vida como Él le place. Porque ¿quién le puede decir a Dios, qué haces? Nadie le puede decir qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cuándo hacerlo, porque Dios es soberano. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una clara confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios obrará conforme nuestra fe, pero obrará conforme su misericordia, conforme a lo que Él tiene para nosotros. En Apocalipsis 21:4, amados hermanos, y vamos a ir terminando ya, Dios nos hace una promesa. Dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos en ese día. Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas que fueron esta vida, que fue en esta vida, ya pasaron. Y Él está sentado en su trono y dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero mientras tanto, amados hermanos, sigamos adelante en el Señor. No fallezca, amados hermanos. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, Dios tiene el control de todas las cosas. Tengamos fe. Déjeme darle algunos versículos que hablan acerca de la fe. Ahora dice, Hebreos 11:1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que espera, es estar convencido de lo que no se ve. Primera de Corintios 5:7 dice, porque vivimos por la fe y no por la vista. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. Y fe, amados hermanos, es plena y total confianza en Dios. De que si, como ya le dije, hay adversidades, hay problemas, pues la confianza a Dios, o sea, pasará sobre todo eso. Dios la cubrirá, ¿sí? Estemos contentos, estemos plenamente confiados que el Señor tiene el control. Bueno, eso es todo por ahora, amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan buenas noches, que el Señor les acompañe y pues vamos a orar antes de salir. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias por tu misericordia, por hablar a nuestras vidas, Señor. De tu palabra, Señor, lo que hemos leído, Dios mío, te pedimos que nosotros pues la tengamos y la podamos atesorar en nuestros corazones, Dios Santo. Vaya con cada uno de nuestros hermanos, Señor, a sus hogares.
cuidándolos, Padre, de cualquier contratiempo que ellos puedan tener, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Tengan buenas noches, salúdense cada uno, amados hermanos, con amor fraternal en el Señor, y Dios les bendiga.